Quisiera invitarles, hermanos, al libro de los Salmos. Solamente una pequeña precisión allí en este texto, y todo va relacionado con el cántico que acabamos de pedir, un salmo bastante conocido. Y solamente voy a hacer mención de un versículo y así puedes dar pie a esta parte que corresponde a la edificación del día de hoy. Salmo 27, vamos a ir al Salmo 27, salmo muy conocido como decía antes, y solamente voy a leer el versículo 4. Salmo 27, en el versículo 4, salmo escrito por David, rey David, y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Solamente este texto, esperando que el Señor bendiga la palabra o el texto leído en esta mañana. Decía que solamente iba a contemplar el versículo 4 y evidentemente lo que estábamos cantando pues es un extracto de este capítulo. Y cuando pasaba por este salmo, solamente le ponía como título para esta ocasión el anhelo de David. El anhelo de David. Y evidentemente el salmo comienza, o todo el salmo, los 14 versículos que componen este salmo, David pues da una firme declaración de todo lo que le estaba pasando, todo el suceso o por lo que le estaba pasando. Pero me llama la atención cómo David comienza el salmo, ¿no? Y es una firme declaración de lo que para él su Señor o el Señor es. David evidentemente estaba pasando por un momento de dificultad, y si lo leemos en el Salmo, fíjense cómo David habla acerca de todo lo que sus enemigos querían hacer para con él. Un momento de oscuridad, podríamos decir, en la vida de David. Pero él comienza diciendo: Jehová es mi luz. Y evidentemente, pues en medio de lo que pudiera parecer la oscuridad para nosotros, tenemos con nosotros la luz. Y evidentemente David comienza diciendo: y mi salvación. En medio de toda la dificultad y todo lo que los enemigos querían hacer en contra de él, pues él tenía de su mano a su Salvador. Y me llama la atención estos primeros versículos. Pero el versículo 4, ya después de haber David hablado en cuanto a sus enemigos, a todo lo que estaban intentando hacer en contra de él, y para entrar en contexto solo un poco, vemos que David en este tiempo había sido obligado a huir de Jerusalén. David no podía estar, o aquella situación por la que estaba pasando no le estaba permitiendo poder estar en las ceremonias en torno a la casa del Señor, al tabernáculo, podríamos diciendo, aquella tienda que David, si vemos la historia donde estaban los utensilios que conformaban aquella tienda, aquel tabernáculo que el Señor dijo a Moisés que erigiera, y era el lugar de encuentro que iba a tener Dios para con las personas. Y David en ese momento anhelaba estar en ese lugar. Y David demanda una cosa, en medio de sus temores, en medio de las dificultades por las que él estaba pasando. Sin embargo, llama la atención cómo David, luchando con la soledad, luchando con el miedo, él tiene una petición que hacer. David tiene una petición que hacer y lo manifiesta en este salmo. Pero si nos ponemos a pensar que David pudo haber pedido muchas otras cosas, en medio del temor, en medio de la soledad, en medio de la dificultad, David no lo vemos pidiendo, en este caso, la muerte de sus enemigos. Lo pudo haber hecho. Teniendo de su mano su luz y su salvación, pudo haber pedido la muerte de sus enemigos. Pudo haber pedido David que quizás los enemigos dejaran de ser malos. En su desesperación pudo haber pedido que dejaran de perseguirle. Quizás también pudo haber pedido aliados al Señor para que le ayudaran a salir de aquella dificultad. Pudo haber pedido ejército, pudo haber pedido poder, riqueza. Sin embargo, David solamente demanda una cosa. David quería volver a Jerusalén. Él quería volver a aquel lugar para encontrarse con Dios. Y dice: solamente demando una cosa. Y el versículo sigue diciendo: que esté yo en la casa de Jehová. Y esto me hacía pensar en el lugar. David quería volver a aquel lugar.
y que estuviese allí todos los días de su vida, o en todo momento, en aquel lugar de encuentro con su Señor, todos los días de mi vida, en un lugar. Y eso me hacía pensar, hermano, en el lugar en el que en esta mañana nosotros hemos venido a reunirnos. Este es el lugar. Este sitio que el Señor durante mucho tiempo ha permanecido o lo ha mantenido abierto e intacto para que un pequeño grupo de su pueblo venga a reunirse y a tener un encuentro con Él. Es verdad que este no es el tabernáculo, pero es el lugar, porque conocemos muy bien que Él está en medio de nosotros. Por lo tanto, este es el lugar. Y me preguntaba con cuánto anhelo o cuánto anhelo tenemos nosotros por venir a el lugar, a encontrarnos con nuestro Señor. David quizás nunca había entrado en el tabernáculo o donde estaban los mobiliarios, porque el privilegio lo tenían los sacerdotes, los que estaban escogidos para ese servicio. Pero David por lo menos tenía el deseo de estar alrededor de donde se celebraban los sacrificios, donde se hacía cada día el sacrificio por la mañana, por la tarde, donde su petición era poder estar en ese recinto para presenciar la ceremonia que se repetía todos los días, el ofrecimiento del cordero en el altar, el holocausto diario, la ofrenda que se quemaba, la repetición de ese sacrificio sabiendo el significado que tenía. Y el significado que tenía aquel ofrecimiento era contemplar la hermosura de Jehová. Este era el anhelo que tenía David, una declaración de deseo y devoción por estar en aquel lugar. Una cosa demandaba. Él podía pedir muchas cosas en su corazón. Sin embargo, tenía un anhelo fijo, un deseo fijo. Estar en la presencia constante del Señor, en continua comunión con Él. Pero tenía que haber un lugar. Y el deseo de David era para contemplar esa hermosura, un acto de adoración. El contemplar la hermosura del Señor está en ello también, en el acto de adoración que le rendimos a Él. De disfrutar la belleza del Señor va mucho más allá de lo físico. Decía una frase que leía en estos días. Mucho más allá de lo físico. ¿Qué disfrutamos de la belleza del Señor? De su carácter, ¿verdad? De su amor y de su fidelidad. Y al final del texto dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y estando allí en su templo, contemplando todo aquello, para él implicaba aprender, buscar sabiduría, conocer más del Señor. No simplemente era una visita ocasional que quería hacer David y ya con eso le bastaba. Era una vida de búsqueda y de relación con su Señor. Pero había un lugar. Hermanos, que el anhelo de David para ver a Dios en ese lugar también nos haga reflexionar acerca del anhelo nuestro de venir cada día al lugar de reunión. Tristemente escuchan muchas veces a personas decir, pero es que la iglesia soy yo y yo me puedo reunir donde yo quiera porque allí tengo comunión con el Señor. La iglesia soy yo y a mí no me hace falta venir a reunirme aquí en un lugar. Y luego tienen su crítica o sus decepciones con las iglesias. Pero es que nosotros encontramos en los inicios de la iglesia primitiva cómo los hermanos, los creyentes juntos querían estar en comunión, congregándose. En aquel tiempo no tenían un edificio físico en el primer momento, pero iban por las casas y se reunían, deseaban estar juntos en comunión con el Señor, en un lugar. Y me hacía pensar en el Señor cuando antes de su muerte, ya indicándoles a los discípulos acerca del sacrificio, el Señor apartó también un lugar. Quizás no había necesidad, pero el Señor apartó un lugar y mandó a sus discípulos para aquel lugar donde Él iba a reunirse con los suyos. Y ellos iban allí a contemplar la hermosura del Señor, oyéndole hablar, aprendiendo de su palabra. Luego me hacía una pregunta, ¿qué hacemos nosotros en este lugar? ¿Qué hacemos en este lugar? En nuestro local, en nuestra iglesia. ¿Tenemos el mismo anhelo?
al venir aquí. Hemos tenido un encuentro con nuestro Señor antes de estar en este lugar, para que juntos tengamos un encuentro en comunión con nuestro Señor. Venimos aquí dispuestos a contemplar la hermosura de nuestro Señor. ¿Qué hacemos en este lugar? Me llama la atención mucho la devoción de David para contemplar la hermosura. Y en esta mañana nosotros, hermanos, ojalá de todo corazón vengamos con ese mismo anhelo y ese mismo deseo de contemplar la hermosura del Señor, a través de su palabra, a través de las oraciones, a través de la alabanza, a través de lo que tenemos por delante, que es participar de estos memoriales y hacer, valga la redundancia, memoria de la obra de Cristo en la cruz. Que allí podamos ver como David la hermosura de nuestro Señor. Una devoción de David para estar en aquel lugar. Y culmino. Me gustan mucho las anécdotas, a veces me gusta leer mucho anécdotas. Y leía la anécdota de Elías. Elías era un pescador irlandés. Vivía en una pequeña aldea y Elías nunca faltaba al culto. Tenía una devoción por ir a la reunión, por ir al culto, que nunca faltaba al culto a pesar del tiempo que hiciera. Él deseaba estar en la casa del Señor. Pero un domingo no podía ir porque la iglesia estaba en ruina, iban a hacer un ensanchamiento, iban a arreglar la iglesia y pues no se podía hacer el culto, no se podía hacer la reunión, estaba derribado porque iban a ensancharlo y todo esto que corresponde. Pero este hombre, no conforme con esto, caminó caminó 1 hora para ir a la iglesia más cercana que había en otro pueblo. Y fue hasta allá y caminó, y dice la anécdota, para escuchar la palabra de Dios. Era tan impresionante su deseo de estar allí que no le importó ni el traslado ni el tiempo y fue hasta allí. En el momento en el que iba entrando por la iglesia, iba entrando, y es normal que ya estaba subido el predicador, ya estaba hablando, ya estaba leyendo el texto, y mientras él buscaba asiento ya para sentarse, Elías pues llegó, se sentó, y ya cuando se centra en lo que el predicador estaba diciendo, justamente estaba leyendo en Primera de Reyes capítulo 19 y el versículo 9. Y estaba leyendo la parte final de este texto. ¿Y sabes lo que decía la parte final de este texto? ¿Qué haces aquí, Elías? Que ustedes conocen más o menos la historia. Justo escuchó eso. El pobre hombre, turbado, se puso en pie. Levanta la mano y le dice: perdone usted, hermano predicador, pero es que en mi iglesia está toda derrumbada y no se puede hacer el culto. Y voy a leer textualmente, yo no podía quedar sin ir a la casa de ella. Y dice, sea a donde sea. Y esto me llamaba a la reflexión. Un ejemplo de un corazón sencillo, de alguien quien anhelaba ir a la casa del Señor, a el lugar, hermano, a el lugar, su firme devoción por estar en la casa del Señor. Por lo tanto, hermanos, valoremos muchísimo el hecho de que tenemos la libertad de reunirnos en un lugar, cuando muchos no tienen esta libertad. Hemos escuchado muchas veces hermanos que nos dan testimonio de cuando los miércoles escuchamos los países donde no se puede congregar, y uno piensa muchas veces, no pueden, y tienen ese anhelo de estar en un lugar como este. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a contemplar por medio de su palabra el hecho de que deberíamos tener cada día esa firme devoción por estar en el lugar, donde no solamente celebramos cada domingo, cada miércoles también en el culto de oración, cada viernes también en la reunión, que aunque la tenemos por las casas, pero allí está también parte del pueblo del Señor. Y que haya ese anhelo de este lugar. Este hombre no le importaba ni el tiempo, ni las situaciones, ni las circunstancias, pero era un anhelo en su corazón de estar en la casa del Señor. Que el Señor nos bendiga y que Él bendiga también su palabra. Le damos paso, hermanos, y todos los que puedan participar, pues con libertad. Buenos días. Saludar, bueno, a los hermanos que no he podido saludar en esta mañana.
Y bueno, compartir un pensamiento de una idea que me llegó esta mañana un poco a la mente, en base también a lo que pudimos ver en Gran Canaria, que estuvimos la semana pasada. Y por título he puesto: La Iglesia unida jamás será vencida. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno, tiene sus contrapuntos. Los matrimonios sabemos que en casa tenemos una mujer que nos dice: oye, ¿y esto seguro es así? Y a mí me hizo pensar, ¿no? Entonces vamos un poco a ver esta idea, si está en lo cierto o no. Y bueno, como he dicho, pues estaba pensando un poco esta mañana en la Iglesia como pueblo de Dios, ¿no? Si nosotros estamos unidos, cumpliendo una función, con la ayuda del Señor, pues no seremos vencidos, ¿verdad? La frase original, buscando un poco esto, porque sabía que la frase esta la dicen, pero hay una frase original que lo conocen, que es: el pueblo unido jamás será vencido. Y esto hace alusión, según puede buscar, a lo mejor alguno lo sabe, a unas protestas que hubieron en Chile, previo a una dictadura. Y entonces, bueno, pues salió como emblema esta frase en la que pues trataban de no llegar a esa dictadura y estar en libertad, ¿no? Y entonces pues hacían alusión, y posteriormente en muchas canciones, como la fuerza del pueblo pues iba a ser que, digamos, no, la dictadura no se impusiese, y bueno, el compromiso pues en una misma idea les iba a llevar a la libertad y a la democracia. Pero el contexto en el que yo quiero utilizar pues no es del todo esto, pero me quiero enfocar un poco en la necesidad de que cada miembro sea parte del cuerpo que es la Iglesia. También esto que estoy compartiendo me vino a la mente porque la semana pasada, pues como hemos dicho, estuve en Gran Canaria, estuvimos allí la familia el domingo en San Juan, y ellos están compartiendo Primera de Corintios, y bueno, allí estaban hablando en este caso de los dones espirituales, y estaban hablando del don de lenguas, como ya no tiene vigencia y demás, y bueno, a raíz de esto y de lo que compartían, pues me vino a la idea del pensamiento de que un don, ¿vale?, tiene que ser útil, tiene que ser de edificación y tiene que ser puesto a disposición de la Iglesia. Y me gustaría centrarme sobre todo no en la parte de los dones, que quizás la conozcamos y ya pues, se ha desarrollado, sino me gustaría centrarnos en la parte de la unidad de la Iglesia, la importancia que tiene la unidad de la Iglesia. Vamos a ir buscando en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, ahí se habla de los dones espirituales, pero bueno, yo hablando un poco del contexto, que seguro que lo conocemos, ahí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, y bueno, sabemos que era pues una comunidad que estaba enfrentando divisiones internas, problemáticas, confusiones, estaban un poco llevándose por sus normas, y él pues le viene a dar un poco una explicación, hablando del contexto ahí en Corintio, de una serie de advertencias, y sobre todo, si leyésemos los primeros capítulos, la importancia de tener a Cristo como el centro de sus vidas. Por ejemplo, allí hablaba de no exaltar a algunos como a Apolo, como a Pablo, porque algunos se iban por unos por otros, en el capítulo 2. Y después sigue dando instrucciones en cuanto al matrimonio, sigue dando instrucciones en cuanto a la conducta del creyente, a evitar la idolatría, bueno, muchas normativas hasta que llegamos a 1 Corintios 12. Allí vamos a leer en este caso versículos 12 al 27. Recordarles que los primeros versículos que nos vamos a ver habla de los dones, y vamos a leer los versículos 12 al 27. Porque así, 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí vemos, hermanos, algo importante, y es que cada uno de nosotros, siendo hermanos del mismo cuerpo que es la iglesia, somos, y siendo diferentes, tenemos una parte fundamental y cumplimos una función en la iglesia. Y aquí lo compara con el cuerpo humano. Buscando un poco de información, dice que tenemos alrededor de 3.000 partes visibles en el cuerpo humano. Alrededor de 3.000 partes visibles. Son muchas partes, somos muchos en la iglesia. Pero con las partes invisibles podemos llegar incluso a decenas de billones de partes que tenemos cada uno en el cuerpo. Y cada parte cumple una función. Cada parte de ese cuerpo es necesario para algo, para el funcionamiento del cuerpo humano. Y en la iglesia sucede lo mismo, hermano. Cada miembro y cada persona tiene una función que cumplir en el servicio a esto. Y es importante para que funcione la iglesia que cada miembro pues cumpla su parte, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia del cuerpo humano con la iglesia? Ya lo hemos visto, pero si alguien me lo dice, ¿qué es lo que falta? Porque el cuerpo, si todas las partes funcionan, pues va a funcionar. Pero la iglesia, ¿qué debe funcionar? Algo que ya hemos visto. ¿Sobre qué debe estar sustentada? Sobre la cabeza, que es Cristo. Vamos a leer ahí en Hechos 4:11, recordando también la importancia de lo que decía Daniel también, cómo estar centrados en Cristo y contemplarlo en su templo. Ahí vamos a ver la importancia, a diferencia del cuerpo humano, la importancia de la iglesia, que dice en Hechos 4, capítulo 4, versículo 11, versículo conocido: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, sabemos que Jesús fue rechazado y sabemos que fue crucificado. Sin embargo, Él es el Rey de la gloria. Él es el centro de la iglesia. Esto es lo principal. A diferencia del cuerpo, la iglesia debe estar sustentada en Él. Este pasaje, vamos a ver una imagen, ya lo conocemos, pero bueno, para refrescarnos. Ahí cuando habla que ha venido a ser la cabeza del ángulo, pues hace la referencia, bueno, un poquito pequeña la imagen, pero se puede ver ahí. Hace referencia a esta parte del arco que es fundamental en la construcción. Ustedes quizás lo sepan, pero bueno, esa pieza es necesaria para que toda la parte arquitectónica se sostenga en pie. Si no estuviese esa piedra, que a lo mejor los edificadores han rechazado porque no le han dado importancia, pues digamos que la estructura se cae. Así sucede, y viene a decir que Cristo es la pieza principal que hace que toda la iglesia se sustente. Es la piedra que desecharon. Esa piedra es Jesús, que lo crucificaron. Pero Él sigue siendo el centro de esa iglesia. Y no debemos olvidarnos de esto. Vamos a buscar también en Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5 dice: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que en este primer punto pues hemos visto la unidad del cuerpo, la importancia de la unidad del cuerpo. Segundo punto, más breve, la interdependencia. Los versículos 14 al 26 que hemos visto. Interdependencia los unos de los otros. Como hemos visto, pues en el cuerpo humano, cada parte necesita de la otra para funcionar. No podemos funcionar de forma independiente. Entonces los hermanos debemos estar todos, digamos, funcionando para que la iglesia no caiga, ¿no? Y bueno, todos somos fundamentales en la iglesia. No hay un miembro más válido que otro, no hay un ministerio más válido que otro. Todos son funcionales y necesarios, todos son válidos, aunque Dios, el Señor, pues en su soberanía y en su designio ha dado, pues, un don determinado a cada uno, pero el llamado finalmente es claro: a ser útiles y a servir en la iglesia. Debemos de partir de esto. Entender que todas las funciones son igual de importantes, igual de válidas ante los ojos del Señor, porque son necesarias, ¿no? Ahí en el versículo 21 lo vemos, ¿no? No caigamos en el error de pensar que alguien no vale la iglesia. Primero, no pensemos en el otro. A veces pensamos en el otro, quizás, ¿no? Decir, pues, no está cumpliendo con su labor, ¿o no? Pues no pensemos en el otro. Cuidémonos de esto, porque a lo mejor caeremos en discusiones que no van a edificar. Pero sobre todo, en segundo lugar, cuidémonos de pensar a nosotros mismos, de pensar que nosotros no somos válidos para la iglesia de Cristo. Y sí que somos válidos, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de servirle. Así que no caigamos en ese error de que no aportamos nada y por lo tanto no somos parte
de la iglesia cuyo centro es Cristo. Sí que aportamos, hermanos. Versículos 22 al 26, aquí viene a resaltar la importancia de todos los dones y servicios en la iglesia. Si lo vemos, pues ya vemos que no hay uno mayor que otro. Aunque pensemos que un miembro es más débil, como lo es en el cuerpo, pues quizás cumple una función importante. Aunque pensemos, no sé, se me ocurre que el tímpano o una parte pequeñita del meñique pues no cumple una función determinada, es importante. Me viene ahora a la mente qué pasa cuando nosotros nos damos un golpecito con el meñique en un mueble. Nos empieza a doler todo el cuerpo, ¿no? Estamos hablando del meñique, algo pequeño. Así que no pensemos que no son importantes algunos miembros del cuerpo. Recordemos Mateo 10:42. Cómo es importante también aquellos ministerios que quizás pensemos que son menos visibles. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuando es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es un ejemplo, no me refiero aquí que sea un servicio menor, sino que es un ejemplo de que cualquier mínima cosa que hagamos en el servicio que el Señor nos ha puesto, en el ministerio, pues no va a perder su recompensa. Es válido también para la iglesia. Todos tienen su importancia. Y bueno, es la misma idea que venía diciendo, que todos son importantes dentro de la iglesia. Y por último, para recapitular la idea que hemos estado viniendo, versículo 27, para terminar: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese debe ser el objetivo, que Cristo sea el centro de la iglesia, donde todos tenemos que cooperar para que la iglesia funcione. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que este breve pensamiento pues lo podamos considerar, estas enseñanzas, y tengamos a Cristo como en primer lugar, siendo participante de lo que Él ha demandado de nosotros, que es servir. Amén. Me gustaría ampliar un poquito. No tenía pensado pasar aquí delante hoy, pero escuchando a Eliseo me acordé, hoy es el día de las anécdotas. Me acordé de una anécdota también de un predicador hablando en cuanto a los dones. Y el versículo 21 que leyó Eliseo dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ¿No? Y este predicador pone un ejemplo para que nosotros, hermanos, podamos ver que como miembros de la iglesia somos importantes y nos necesitamos unos a otros. Y nos podemos ayudar unos a otros. Y este hermano cuenta, dice, en una forma de caricatura, dice: una vez había un cuerpo que tenía los ojos que no podía ver y necesitaba llevar gafas. Y dice, y un día la nariz, dice, se cansó, dice, ya estoy cansado de cargar con esas gafas. Y se acopla la oreja, dice, pues yo también, porque me siento mal, no quiero ayudar. Ya estoy cansado de llevar estas gafas. Así que, y el ojo le dice, pero yo los necesito que me ayuden ustedes, porque si no, no veo, no puedo ver. Dice, no, pero yo ya estoy cansado, ya no estoy dispuesto a seguir cargando con estas gafas. Dice la nariz. Dice, bueno, el ojo dice, ¿qué voy a hacer? Nada, me saco las gafas. Y resulta que un día sale a caminar de paseo por ahí, claro, sin las gafas ya no veía. ¿Y qué pasó? Se tropezó y se partió la nariz. Y se tropezó y se partió la nariz. Y le dice el ojo a la nariz, ¿viste lo que yo te decía? Parece argentino en la nariz. Yo te necesito. Y la nariz dice, pues bueno, ahora entiendo que realmente yo también soy útil y puedo ser de bendición. Así que, hermano, esta reflexión, aunque un poco graciosa, podamos nosotros aprender de que los miembros de la iglesia del Señor, todos nos necesitamos unos a otros, como decía Eliseo, hasta el más insignificante, para echarle una mano, para fortalecernos. Entonces sí que la iglesia estará unida y será vencida. O no será vencida, no será vencida. La iglesia tendrá fortaleza espiritual para seguir adelante. Aunque el enemigo quiera destruir y quiera hacer un montón de cosas, y quizás la iglesia
pueda ser de alguna manera tocada, destruida. Pero sin embargo el propósito final de la Iglesia nunca será destruida. Porque estaremos en el camino del Señor y estaremos siguiendo adelante juntos, unidos, para edificación, como dice Pablo, mutuamente podamos edificarnos unos a otros. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días. Muchos saludos de los hermanos de la iglesia en Santa Cruz, donde estuve predicando el Viernes Santo y ahí predicando sobre la victoria de la cruz. Y como me recordaron algunos hermanos allí, dice, nuestras iglesias tienen las mismas raíces, y es verdad. 3 hermanos que sirvieron al Señor allí, sirvieron también aquí al inicio de la obra. Y yo dije, sí, tenemos las mismas raíces, pero luego las ramas han salido unas para un lado y otras para otro. Pero a pesar de todo ello, tenemos las mismas raíces y nos sentimos también, son nuestros hermanos, aunque las ramas salgan unas para un lado y otras salgan para otro lado. Y saludos también de la iglesia en Santa Úrsula, donde pudimos estar el domingo pasado, y disfrutando también de un culto de resurrección, gozándonos también en esa esperanza que tenemos. Esta mañana me desperté temprano, mi mujer me ayudó un poco, y pensando en algo para compartir en esta mañana, el Señor puso en mi corazón un texto que yo no tenía pensado volver al tema que he estado dando últimamente aquí, que es el nuevo... que es el nuevo pacto, pero después me llevó ahí sin yo quererlo. ¿Te parecen atractivos? No, vamos a no espiritualizar. Personas humanas que somos, a los hombres, ¿les parece atractiva esta señorita? Venga, hombre, sean honestos. Los ojos. Tiene ojos bonitos. Estoy preguntando a los hombres. ¿Y él? ¿Y él? Esto a las mujeres, a los hombres no me responden. ¿Les parece atractivo a las mujeres? Sean sinceras. No, ¿verdad? ¿Y esto? Pues saben que son los mismos. Esta es Sarah Jessica Parker de pequeña y este es George Clooney de pequeño. Y luego al final son así. ¿Qué ha pasado? Bueno, pero aparte de la cirugía, que puede ser que la tengan, aparte de las cirugías que han crecido, han madurado y se han convertido en personas adultas, ¿verdad? Entonces tú los ves de una manera y cuando crecen son de otra manera. ¿Saben que nosotros somos así también? Cuando nosotros hemos nacido espiritualmente, somos así de feos, así de feos. Pero hay algo que se va produciendo en nosotros y la idea es que Cristo sea formado en vosotros. Porque lo que da hermosura a la persona es precisamente que Cristo sea formado en nosotros. Que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Me hizo pensar el texto de Daniel, pensando en contemplar la hermosura del Señor. Yo dije, ¿qué unión tiene esto con lo que yo digo? Con lo que yo voy a decir, o si lo voy a decir o no, porque yo lo tenía preparado, pero no sabía si lo iba a decir o no. Estaba pensando en el texto aquel de 2 Corintios 3:18, ¿no? Nosotros todos mirando a cara descubierta la imagen misma del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y luego Eliseo con el tema de los dones ya me lo puso un poquito más complicado, pero yo si no encuentro conexión, y fíjense que a mí no me gusta venir de casa con el tema de edificación, pero una vez un hermano me dijo, oye, pero es que el mismo espíritu que se mueve en medio de la reunión se puede mover antes de la reunión para prepararte y enfocarte a la línea en la que quiere el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Y pensando en la unidad del cuerpo, en el crecimiento de ese cuerpo, pues también pensé en lo mismo, ¿no? Que todos somos llamados a la unidad de la fe para que este cuerpo vaya creciendo
para ser cada día también semejante a Cristo. Si miran el texto de los dones en Efesios 4, pues tiene que ver con esto. Ahora, yo quiero llevarles a un texto que está en Gálatas, en el capítulo 4, que es el texto que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, en esta mañana, y el versículo 19. Sin darme cuenta, estaba atrapado por el tema a través del nuevo pacto, pero no empecé por ahí, empecé pensando en este texto. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto. ¿Dolores de parto cuándo se producen? Cuando uno está preparado para nacer, para que nazca el bebé, ¿no? Ahí vienen dolores de parto. Pablo dice que asimila, ¿no?, esos dolores que siente la madre a punto de parir. Para él es algo parecido a lo que se produce en el corazón de un hermano o una hermana, pero en este caso él, cuando él está procurando que Cristo nazca en la vida de una persona. Es decir, cuando le predica el Evangelio y esa persona nace de nuevo. Ahora, los Gálatas a los que va dirigido esta palabra ya son creyentes, ya han nacido de nuevo, se supone, ¿no? Puede que alguno no, pero en general no está esto en cuestión, pero resulta que ahora hay falsos maestros que le están diciendo: oye, ustedes han creído en Cristo, vale, nos parece bien, pero hay que volver a la ley. Y la ley es obligatoria, etcétera, ¿no? Entonces querían sujetarlos al yugo de esclavitud, como dice en el 5.1 de esta carta: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el hecho de que quieran volver a la ley, en ese sentido legalista, Pablo lo asimila con tener que volver atrás y volver a sufrir dolores de parto para que Cristo sea... Bueno, mira cómo lo dice el texto, ¿no? Dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, los dolores de parto son para el nacimiento, pero después yo lo asimilo también a todo ese proceso que los padres tienen con el proceso de formación y crecimiento en la personalidad de una determinada persona. Y la palabra que se utiliza aquí para formados, en el versículo 19, hasta que Cristo sea formado, es una palabra que aparece así sola por única vez aquí en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra morfo, que le sonará porque viene de la palabra compuesta metamorfosis. Metamorfosis es la transformación que se produce en aquel gusano, en todo ese proceso para llegar a ser una mariposa. La palabra morfo es la forma, y aunque yo he puesto unas fotos que han cambiado la parte exterior, igual interiormente pues no ha cambiado nada interesante ahí, ¿no? Pero la palabra forma aquí tiene que ver con el interior, no solamente con lo exterior. Y ese énfasis que hace el apóstol Pablo es porque precisamente los falsos maestros estaban poniendo un énfasis en lo exterior. Ahí querían que ellos cambiaran, pero no tanto en la parte interior. Y tiene realmente implicaciones para nuestra vida espiritual el hecho de que Cristo sea formado en nosotros. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y Pablo está diciendo que él está dispuesto a volver a sufrir lo necesario hasta que Cristo se refleje verdaderamente en la vida de los creyentes. Crecimiento espiritual no es una cosa instantánea, requiere un proceso, por tanto hay que tener paciencia con las personas que están creciendo. No podemos pedir perfección, no la tenemos nosotros que llevamos años en el Evangelio. ¿Cómo la podemos pedir de personas que están en ese proceso de formación? Madurar necesita tiempo para cambiar el carácter, para que nuestra fe sea cada vez más fuerte y para que nuestras acciones vayan también asociadas a esa realidad espiritual que se ha producido.
Necesitamos que el Señor, como hemos visto en el texto aquel de 2 Corintios 3:18, que contemplando la hermosura del Señor, como se nos dijo esta mañana, se vaya produciendo una transformación progresiva interior en el corazón humano. No se trata solamente de cambios externos, que también los habrá, sino de un cambio de corazón, un cambio de mente a la imagen del Señor, en amor, en humildad, en verdad, en paciencia. La fe auténtica es esa fe que produce ese cambio de forma, ya no exterior, sino interior desde el corazón. Seguir esclavos a la ley es lo que estuvimos viendo cuando hablamos del nuevo pacto. Ya recuerdan que nos desenfoca en cuanto a la persona del Señor, nos roba la libertad interior, estanca nuestro crecimiento, nos aleja del gozo y de la vida en el Espíritu Santo. Y nos dice la palabra del Señor que el Señor es el Espíritu y que donde está el Espíritu hay ¿qué? Libertad, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que hay libertad. Que tenemos libertad, que no tenemos, lo dice en relación a que no tenemos que estar esclavizados bajo ese yugo de esclavitud que supone las normas legalistas de la ley. Pero fíjense que ese texto está justamente antes del texto que yo he mencionado de memoria. Eso está en 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero la verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana, olvidarnos de normas. Porque claro, salimos de las normas a las que nos obligaba la ley y ¿dónde estamos? La ley decía, haz esto y vivirás, pero nunca podíamos. Y la vida en el Espíritu es, vive en Cristo y entonces serás capacitado para poder hacer lo que le agrada al Señor. No para hacer lo que a ti te agrada, no para hacer lo que a ti te dé la gana. Precisamente como decía, el texto que viene a continuación de 2 Corintios 3:17 es el 18 que dice, por tanto, y la consecuencia de que hay libertad en el Espíritu, es que por tanto, mirando a cara descubierta la imagen misma del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es la libertad en Cristo? La libertad en Cristo es vivir libre del pecado, es vivir libre de la condenación, es ser capacitado por el Espíritu Santo para hacer lo que le agrada al Señor. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, Él a nosotros nos ha librado totalmente y nos ha dado una libertad. Cuando nosotros vamos a intentar ser creyentes de un legalismo religioso, es como aquel preso que ha estado en la cárcel durante 20 años, sale de la cárcel y como está acostumbrado a la cárcel, quiere volver a dormir a la cárcel. Eso es verdad que a ningún preso se le ocurriría. Pues lo que ocurre en un creyente que quiere volver a su estado de vida anterior. Mire, la diferencia, y con esto quiero acabar porque era solamente una mini predicación, la diferencia en esto de vivir en la gracia, vivir en el Espíritu, y por un lado tenemos el no volvernos a la esclavitud de la ley, y por otro lado tenemos el no volvernos al libertinaje. ¿Cuál es el equilibrio correcto? Esto es como un camino, ¿verdad? Como nos traza este camino que tenemos aquí, ven una persona aquí al final del camino, pero este es el camino que no es fácil, pero no es difícil en el Espíritu. Es el camino de la gracia, es el camino que nos lleva al crecimiento y a la madurez espiritual. Querer vivir en un legalismo religioso, querer vivir en la ley, es como querer subir la montaña por otro lado. No seguir el camino, sino esforzarnos a subir. Bueno, y hay gente que lo hace, pero lo hace por hobby, no porque sea más fácil subir. Y si lo hacemos de una manera religiosa o legalista, se nos pone el camino prácticamente imposible. Y eso sería una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda es la contraria. Es entender la libertad en el sentido de libertinaje y no de poder tener la capacitación para poder agradar al Señor de una mejor manera. Y el libertinaje nos cae para el otro lado. Es decir, el camino fácil. No tienes que esforzarte por subir ese camino, sino te tiras abajo y llegas al camino. Pero como llegas,
llegas a otra meta. Pues esta creo que nos ayuda a entender la diferencia, ¿no? Por un lado está la esclavitud de la ley, los que viven en reglas, con miedo, con culpa, y por otro lado el camino del libertinaje, en el que caen los que usan la gracia como una excusa para pecar. Pero el camino correcto es el andar en el Espíritu, es el andar en la gracia, manteniendo el equilibrio entre la gracia y la obediencia. Si te acercas demasiado a la ley, pierdes la libertad. Si te acercas demasiado al libertinaje, pierdes la santidad. El Espíritu Santo nos mantiene caminando seguros por el sendero de la gracia y por el sendero del Espíritu. Que el Señor nos bendiga.